Hay momentos en que la vida no te ofrece una opción. Te ofrece tres al mismo tiempo. Y eso, en lugar de sentirse como abundancia, se siente como presión. Como pararse en medio de un cruce de caminos en plena tormenta, sin brújula, sin mapa, con el viento empujando en todas direcciones. ¿Has sentido esa sensación últimamente? Esa de saber que algo tiene que cambiar, pero no tener claro qué, ni cómo, ni cuándo. Esa de ver más de una posibilidad frente a ti y sentir que elegir una es perder las otras. Esa de moverte en círculos internos mientras el tiempo avanza afuera. ¿Y si te dijera que ese cruce de caminos no es una trampa, sino la señal más clara de que la vida confía en ti? Para Aries, tener opciones no es el problema. El problema es saber cuál opción viene de dentro y cuál viene de lo que otros esperan. Cuál te quita peso y cuál te añade más carga. Cuál te acerca a quien eres y cuál te aleja de eso. Porque no todos los caminos que parecen buenos lo son para ti. Y no todos los caminos que parecen difíciles son los equivocados. La apariencia engaña. La primera impresión miente. Y Aries, con toda su intuición poderosa, a veces necesita un momento de quietud para escuchar lo que ya sabe. Lo que sigue es para ese momento. Es el mapa que nadie más puede darte, porque el territorio que necesitas cruzar eres tú mismo. Quédate. Escucha. Al final, ya sabrás cuál camino es el tuyo. Tip 1. Cuando la vida ofrece más de una dirección al mismo tiempo. La vida rara vez es lineal. Aunque nos enseñaron a pensarla así, como una línea recta que va de un punto al otro, la realidad de cualquier existencia vivida con profundidad se parece más a un delta fluvial. El río llega a un punto y se divide. Y las divisiones se vuelven a dividir. Y de repente tienes frente a ti no un camino, sino una red de posibilidades que se extiende hacia el horizonte. Esto no es un error del río. Es su naturaleza. El río que llega al delta no fracasó en su misión de llegar al mar. Simplemente encontró que hay más de una manera de llegar. Y todas son agua. Y todas llevan al mismo destino final, aunque por rutas distintas. Para Aries, vivir en el cruce de caminos es extraordinariamente incómodo. Aries es un signo de dirección única, de impulso concentrado, de energía que prefiere un objetivo claro y la velocidad máxima hacia él. Tener múltiples opciones genuinas frente a ti activa en Aries algo parecido a la frustración. No porque seas incapaz de decidir, sino porque tu naturaleza fue diseñada para avanzar, y cuando no sabes exactamente hacia dónde, la energía se acumula sin salida. Pero hay sabiduría en este periodo de cruce. Y la sabiduría no está en apresurarse hacia cualquier dirección para acabar con la incomodidad. La sabiduría está en reconocer que cuando la vida te da tres caminos al mismo tiempo, es porque los tres te pertenecen de alguna manera. Cada uno representa algo real en ti. Algo que deseas, algo que necesitas, algo que temes. Los momentos de multiplicidad no son accidentales. Llegan cuando has crecido lo suficiente como para merecer más de una posibilidad real. Cuando todavía no tienes el discernimiento necesario para elegir, la vida solo te muestra un camino. Cuando ya has madurado, cuando ya tienes la experiencia para distinguir entre lo que brilla y lo que vale, entonces la vida te muestra varios caminos y confía en que puedes elegir bien. ¿Has notado que en periodos anteriores de tu vida las decisiones eran más simples? No porque la vida fuera más sencilla, sino porque todavía no habías llegado al nivel de complejidad interior que hace posible ver múltiples opciones con igual claridad. La multiplicidad que sientes ahora es una señal de cuánto has crecido, aunque en el momento se sienta solo como confusión. Hay algo también que vale la pena nombrar, la diferencia entre una elección genuina y una ilusión de elección. A veces lo que parece un camino distinto es en realidad una variación del mismo camino. A veces lo que parece una opción radical es en realidad el mismo patrón con diferente ropa. El discernimiento verdadero empieza por saber distinguir entre una opción que te cambia y una opción que solo te reubica. Esta semana, Aries tiene frente a sí caminos reales, distintos entre sí, con consecuencias distintas, con versiones distintas de ti mismo esperando al final de cada uno. Y la manera en que Aries procesa tener múltiples opciones es lo que determina cuál elegirá. Tip 2. Cómo Aries procesa tener múltiples opciones. Aries no procesa las decisiones como otros signos.
Esta es una verdad que conviene conocer, especialmente cuando la decisión que hay que tomar es importante. Muchos signos procesan desde la mente primero. Hacen listas. Evalúan pros y contras. Consultan con personas de confianza. Esperan tener suficiente información antes de moverse. Ese proceso puede funcionar bien para ellos. Para Aries, suele crear más confusión de la que resuelve. Aries procesa desde el cuerpo primero. Desde la respuesta física ante la idea de cada camino. ¿Qué siente tu pecho cuando piensas en esa opción? ¿Se expande o se contrae? ¿Hay una energía que surge o una fatiga que aparece? ¿Las piernas quieren moverse o los hombros se tensionan? Eso no es irracionalidad. Es inteligencia encarnada. Y en una persona de experiencia como tú, esa inteligencia del cuerpo tiene décadas de entrenamiento. Ha visto muchas situaciones. Ha aprendido a distinguir lo que sirve de lo que no. Ha desarrollado un lenguaje propio que es más preciso, muchas veces, que cualquier análisis lógico. El problema es que cuando Aries siente esa respuesta física, a veces la anula. La racionaliza. No puede ser tan simple. Tengo que pensar más en esto. No debo dejarme llevar por lo que siento. Y al anular esa primera respuesta genuina, Aries entra en un ciclo de análisis que no termina, porque ningún análisis va a darte la certeza que solo la acción puede darte. Hay otro patrón que Aries tiene cuando enfrenta múltiples opciones: el impulso de elegir rápido para acabar con la incomodidad. No elegir desde la claridad, sino elegir desde el cansancio de no haber elegido. Esta es una trampa frecuente, porque las decisiones tomadas para escapar de la incomodidad de decidir no suelen ser las mejores decisiones. Son las más rápidas, pero no las más verdaderas. El Aries que ha vivido muchos años ya conoce esa trampa, aunque quizás no siempre la ha evitado. Y parte de lo que este momento pide es la madurez de no caer en ella. La madurez de decir: tengo urgencia de resolver esto, pero no voy a resolver el malestar de hoy a costa de mi bienestar de mañana. Entonces, ¿cómo procesa Aries cuando está en su mejor versión? Con el cuerpo primero, reconociendo la respuesta física sin negarla. Con la mente después, revisando qué información falta y cuál ya tiene. Con el tiempo suficiente, sin apresurarse ni tampoco postergando indefinidamente. Y con la honestidad de preguntarse: ¿estoy eligiendo desde lo que soy o desde lo que me da miedo no ser? Si lo que estás escuchando se siente verdadero, imagina lo que podría suceder si aplicaras esta energía de manera intencional durante 21 días consecutivos. Eso es exactamente para lo que fue creado el programa de 21 días en el comentario fijado: orientación diaria, dirección enfocada y un impulso real hacia adelante. Si estás cansado de seguir en el mismo ciclo, esta es tu estructura. Tip 3. El primer camino, el que parece más fácil. Siempre hay un camino que parece más fácil. El que tiene menos pasos visibles. El que requiere menos explicaciones a los demás. El que genera menos perturbación en el entorno. El que, desde afuera, se ve como la continuación natural de lo que ya existe. Para Aries, el camino más fácil casi siempre es el que menos cambia. Quedarse donde está pero hacer pequeños ajustes. Continuar una situación que ya conoce, aunque ya no la satisfaga del todo, porque al menos es predecible. Elegir la comodidad de lo familiar sobre la incertidumbre de lo nuevo. Este camino tiene su valor. No es automáticamente el camino equivocado. A veces lo más sabio es no forzar el cambio, esperar el momento adecuado, consolidar lo que ya existe antes de expandirse hacia lo desconocido. Hay etapas de la vida en que el descanso estratégico es más poderoso que el movimiento. Pero hay que ser honestos sobre los motivos. ¿Estás eligiendo este camino porque genuinamente sientes que es el momento de consolidar? ¿O lo estás eligiendo porque el otro te da miedo y esto es más cómodo? La diferencia entre descanso estratégico y evitación disfrazada no siempre es obvia. Pero hay una prueba sencilla: ¿cómo te sientes cuando imaginas estar en este camino dentro de un año? ¿Sientes paz? ¿O sientes una inquietud sorda que ya conoces demasiado bien, esa que acompaña la sensación de haber postergado algo importante? El camino que parece más fácil a veces es el que, a mediano plazo, resulta más costoso. No porque sea malo en sí mismo,
sino porque cuando Aries elige desde la comodidad en lugar de desde la autenticidad, algo se erosiona poco a poco. La energía baja. El entusiasmo mengua. La vida pierde ese sabor particular que tiene cuando sabes que estás donde debes estar. Esta semana, mira el camino que parece más fácil con honestidad. No con crueldad, sin juzgarte. Solo con honestidad. Pregúntate, si este camino fuera elegido desde la plena libertad, sin ningún miedo de por medio, ¿seguirías eligiéndolo? Si la respuesta es sí, elige con confianza. Si la respuesta es no, ya tienes información valiosa. El camino más fácil no es el camino malo. Puede ser el camino correcto, pero solo si lo eliges con los ojos abiertos, sabiendo por qué lo estás eligiendo y qué estás dispuesto a sostener con esa elección. Hay otro camino frente a ti, y este tiene una cualidad diferente. Tip 4. El segundo camino, el que parece más correcto. El segundo camino es el más complicado de evaluar, porque este es el camino que parece correcto desde afuera, el que los demás aprobarían, el que encaja con lo que se espera de ti, con lo que tus años de experiencia deberían llevar a hacer, con lo que la lógica y el sentido común recomendarían. Este camino tiene respaldo social, tiene argumentos sólidos, tiene evidencia de que funciona para otras personas. Y cuando lo miras, encuentras pocas razones objetivas para no tomarlo. Parece razonable. Parece responsable. Parece maduro. Y sin embargo, algo no termina de encenderse. Eso es lo que Aries necesita prestar atención. No la lógica del camino, sino el calor que genera o no genera en el interior. Porque Aries necesita calor para moverse. Necesita esa chispa interior que dice, esto me importa, esto me mueve, esto me despierta algo. Sin esa chispa, Aries puede recorrer el camino más correcto del mundo, y hacerlo a medias, con energía prestada, sin el fuego que caracteriza todo lo que Aries hace cuando está realmente comprometido. Hay personas que pasan décadas en el camino que parece correcto. Son personas responsables, cumplidas, que hacen lo que deben. Y sin embargo, hay algo en sus ojos que no brilla del todo. Algo que se apagó hace tiempo y que aprendieron a reemplazar con ocupación, con rutina, con la satisfacción de cumplir expectativas ajenas. No hay que juzgarlos. Es una manera de vivir, pero no es la manera de Aries. Aries no puede operar por cumplimiento durante demasiado tiempo sin que el fuego empiece a buscar salida por otros lugares. ¿Qué hace Aries cuando el camino que parece correcto no es el que lo enciende? Primero, preguntarse si es posible encontrar dentro de ese camino un punto de contacto real con sus propios valores y deseos. A veces el camino correcto puede volverse verdadero si se recorre de una manera que sea auténticamente tuya, con los acentos que tú le pongas, con el sello que solo tú puedes dar. Otras veces, no. Otras veces el camino correcto es simplemente el camino de otro. Y tomar ese camino sería como usar ropa que no es tu talla. Podrías hacerlo, pero nunca te sentiría completamente tuyo. La pregunta no es este camino correcto? La pregunta es este camino mío? Y hay un tercer camino que podría responderte eso mejor que cualquier análisis. Tip 5. El tercer camino, el que más se siente tuyo. El tercer camino es diferente. No es el más fácil. No es el que parece más correcto desde afuera. Pero tiene algo que los otros no tienen. Cuando piensas en él, algo en ti se mueve de una manera particular. No siempre con alegría clara. A veces con una mezcla extraña de entusiasmo y miedo, de deseo y duda. Pero se mueve. Y eso ya es información. Este es el camino que más se siente tuyo. No porque sea perfecto. No porque esté libre de dificultades. Sino porque tiene tu firma. Porque cuando imaginas recorrerlo, ves una versión de ti mismo que reconoces como más auténtica, más viva, más completa que las versiones que los otros caminos muestran. Para Aries, este camino generalmente es el que requiere más valentía. Es el que desafía alguna creencia limitante. El que pide algo que hasta ahora no has estado dispuesto a dar, quizás más exposición, más vulnerabilidad, más riesgo calculado. Quizás un cambio en tu entorno o en tus relaciones. Quizás soltar algo que lleva mucho tiempo siendo seguro pero que ya no cabe en quien estás llegando a ser.
¿Y si te dijera que este camino, el que más miedo da, el que más se parece a lo que quieres ser, es el que tiene más posibilidades de llevarte a donde verdaderamente necesitas llegar? No porque el universo premie el sufrimiento, sino porque los caminos que más resuenan con nuestra naturaleza profunda son los que convocan toda nuestra energía, toda nuestra creatividad, toda nuestra capacidad de superar obstáculos. Why Aries tiene una capacidad extraordinaria de superar obstáculos, cuando está en el camino que le importa de verdad. Un árbol no puede crecer en tierra que no le corresponde. Puede sobrevivir. Puede incluso dar algunos frutos. Pero cuando la tierra es la correcta, cuando el sol y el agua son los que necesita, el árbol crece de una manera que nadie hubiera podido anticipar mirándolo en el primer año. Este tercer camino es la tierra correcta para ti. No la más cómoda. La correcta. ¿Cómo reconocerlo con más certeza? Hay una señal interna que Aries generalmente puede identificar, la sensación de que si no tomas este camino, algo en ti va a quedar sin vivir. No es dramatismo. Es el reconocimiento honesto de que hay una parte de ti que solo puede expresarse en esta dirección. Y esa parte lleva tiempo esperando. Pero antes de elegir, hay una trampa que vale la pena conocer. Tip 6. La trampa de elegir desde el miedo. El miedo es el consejero más activo de todos. Y el menos confiable. No porque el miedo sea irracional. El miedo tiene su lógica. Tiene su función. En situaciones de peligro real, el miedo nos protege. Nos hace ser más cuidadosos, más cautelosos, más atentos a los detalles que podrían marcarnos la diferencia entre un buen resultado y uno malo. El problema es cuando el miedo empieza a hablar sobre situaciones que no son de peligro real, sino de crecimiento. Cuando el miedo confunde el territorio desconocido con el territorio peligroso. Y esta confusión es extraordinariamente común, especialmente cuando lo que está en juego son decisiones grandes sobre la dirección de la propia vida. Para Aries, el miedo tiene disfraces favoritos. El más frecuente es el del pragmatismo extremo. No puedo permitirme el lujo de elegir desde el corazón, tengo que ser realista. El pragmatismo es una virtud. Pero el pragmatismo que sistemáticamente anula tus deseos más auténticos no es virtud, es miedo con buen vocabulario. Otro disfraz del miedo en Aries es la postergación indefinida. Lo haré cuando las condiciones sean mejores. Pero las condiciones perfectas no llegan. Siempre habrá algo que no es ideal. La pregunta no es cuándo serán perfectas las condiciones, sino cuándo decidirás que las condiciones actuales son suficientes para empezar. El miedo también se disfraza de consideración hacia los demás. No puedo elegir eso porque afectaría a otros. Hay genuina consideración hacia los demás, que es una virtud real. Y hay miedo a la desaprobación de los demás, que se disfraza de consideración. Distinguir entre las dos requiere honestidad radical. ¿Cómo saber si estás eligiendo desde el miedo? Hay una prueba que puede ayudarte. Imagina que nadie va a saber lo que eliges. Que no habrá nadie mirando, juzgando, aprobando o desaprobando. Que el resultado no te dará ni reconocimiento ni crítica de ningún otro ser humano. En ese escenario de completa invisibilidad, ¿qué camino elegirías? La respuesta que surge en ese escenario está más cerca de tu verdad que cualquier razonamiento que involucre lo que otros piensan o esperan. Elegir desde el miedo no es una debilidad moral. Es humano. Todos lo hacemos en algún momento. Pero cuando lo hacemos de manera sistemática, cuando el miedo se convierte en el director de nuestras decisiones más importantes, la vida empieza a tomar una forma que no reconocemos como nuestra. Tú mereces una vida que reconozcas como tuya. Y para eso, el miedo tiene que dejar de tener la última palabra. Tip 7. Cómo saber cuál camino te quita peso de verdad. Hay una pregunta que cambia todo cuando se hace con honestidad. ¿No cuál camino tiene más probabilidades de éxito? ¿No cuál camino aprobarían las personas que me importan? ¿No cuál camino es el que debería elegir alguien en mi posición? La pregunta es esta: ¿cuál camino te quita peso? No cuál lo añade, aunque sea peso bueno, peso de responsabilidad o de crecimiento. ¿Cuál te quita peso? ¿Cuál hace que cuando lo imaginas como tu realidad, algo en el pecho se afloja? Algo que llevabas tenso sin darte cuenta. Algo que llevabas cargando tan desde hace tanto tiempo que ya lo considerabas parte de ti, y de repente, al imaginar ese camino,
ya no está. Ese alivio, ese soltar, esa sensación de que el aire entra con más facilidad. Eso es la brújula más confiable que tienes. Para Aries, el peso que acumula suele ser invisible. Aries no suele quejarse. No suele mostrar el cansancio. Tiene una energía natural que puede sostener cargas durante mucho tiempo sin señales externas de que está costando esfuerzo. Pero el cuerpo lo registra. La calidad del sueño lo registra. La manera en que el entusiasmo va o viene lo registra. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente ligero? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Qué te habían quitado o que no tenías que cargar en ese momento? Esas respuestas te hablan del camino que te quita peso. No de manera abstracta, sino concreta. El cuerpo recuerda lo que la mente a veces olvida o racionaliza. El camino que te quita peso no siempre es el que parece más fácil. A veces el camino que te quita peso requiere esfuerzo, pero es un esfuerzo que no se siente como carga porque está alineado con lo que eres. Como la diferencia entre cargar una piedra pesada cuesta arriba y correr cuesta abajo. Uno agota, el otro energiza, aunque los dos requieran movimiento. Hay también algo sobre el peso que vale la pena considerar. A veces lo que pesa no es lo que hacemos, sino lo que no hacemos. Lo que postergamos. Las conversaciones que evitamos. Las decisiones que no tomamos. La inacción también pesa. Y con frecuencia, pesa más que cualquier acción, por difícil que sea. El camino que te quita peso puede ser el camino de la acción que llevas tiempo postergando. Puede ser la conversación que no has tenido. La decisión que ya tomaste internamente pero que todavía no has expresado hacia afuera. El paso que ya sabes cuál es pero que sigue esperando que todo esté listo. Nada va a estar completamente listo. Pero tú sí lo estás. Ya lo estás. Y hay una decisión específica que Aries tiene que tomar ahora. Tip 8. La decisión que Aries tiene que tomar ahora. Esta es la parte que más importa. No porque las anteriores no hayan importado, sino porque todo lo anterior fue preparación para este momento. Aries tiene frente a sí una decisión. No una decisión abstracta, no un concepto, no una posibilidad teórica. Una decisión concreta. Real. Que ya existe en tu vida aunque quizás todavía no le hayas dado ese nombre. Y la decisión que Aries tiene que tomar ahora no es entre los tres caminos externos. La decisión real es si vas a seguir eligiendo desde la versión de ti mismo que vive desde la expectativa ajena, o desde la versión que vive desde la autenticidad propia. Eso es lo que está en juego. No un camino específico. Una manera de ser. Una manera de relacionarte contigo mismo a la hora de decidir. Porque si tomas cualquiera de los tres caminos desde tu centro, desde tu fuego, desde tu verdad más honesta, ese camino va a funcionar. Va a tener dificultades, como todo lo que vale, pero vas a navegar esas dificultades con una energía que solo surge cuando estás siendo tú mismo de manera genuina. Y si tomas cualquiera de los tres caminos desde el miedo, desde la aprobación buscada, desde el agotamiento de decidir para acabar con la incomodidad, ese camino va a costar. Va a costar más de lo que debería. Porque la energía que no está convencida de a dónde va, no da todo lo que tiene. La decisión que Aries tiene que tomar ahora es esta: confiar en sí mismo. Confiar en lo que siente. Confiar en las décadas de experiencia que tiene y que lo hacen capaz de distinguir lo que sirve de lo que no. Confiar en que su intuición, afinada por años de vida, es más confiable de lo que a veces cree. Esta decisión no es de una vez para siempre. Es de hoy. Y mañana será de mañana. Y cada día que la tomes, se vuelve más fácil. Como un músculo que se fortalece con el uso. Como un camino que se va abriendo a medida que se recorre. Toma la decisión hoy. No una decisión perfecta. Una decisión honesta. Algunas personas solo observan. Otras se transforman. Si quieres estar en el segundo grupo, la guía de 21 días en el comentario fijado te ofrece un proceso claro y paso a paso alineado con tu signo. Esto no es sobre esperar, es sobre moverse. Tip 9. Lo que pasa cuando eliges desde la verdad interior. Cuando
Aries elige desde la verdad interior, algo cambia que no es inmediatamente visible desde afuera, pero que sí es inmediatamente sentido desde adentro. El primer cambio es en la calidad de la energía. Aries tiene mucha energía en general. Pero hay una diferencia enorme entre la energía que funciona por obligación y la energía que fluye porque está en su elemento. La primera cansa aunque parezca eficiente. La segunda alimenta aunque parezca que demanda más. Cuando eliges desde tu verdad, la energía que pones en lo que haces tiene una calidad diferente. No es solo esfuerzo. Es presencia. No es solo dedicación. Es amor genuino por lo que estás construyendo. Y esa diferencia, que puede parecer sutil, produce resultados que son todo menos sutiles. El segundo cambio es en las personas que aparecen en tu camino. No es magia, aunque a veces lo parezca. Es simplemente que cuando te mueves desde tu autenticidad, emites una frecuencia diferente. Y esa frecuencia atrae a personas que vibran en una frecuencia similar. Personas que pueden apoyar lo que estás construyendo. Personas que ven en ti lo que tú estás empezando a ver en ti mismo. El tercer cambio es en la relación con los obstáculos. Cuando eliges desde el miedo o desde la expectativa ajena, los obstáculos se sienten como confirmaciones de que estabas equivocado. ¿Ves? Algo no está bien, debería haberme quedado donde estaba. Cuando eliges desde la verdad interior, los obstáculos se sienten como parte del proceso. Como la resistencia del músculo cuando se ejercita. Incómoda, pero señal de que algo está creciendo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas parecen capaces de superar cualquier dificultad con una serenidad que no entiendes, mientras otras se derrumban ante la primera complicación? La diferencia casi siempre está en si están o no en el camino que eligieron desde adentro. Porque cuando el camino es tuyo de verdad, la dificultad no te hace querer abandonar. Te hace querer encontrar la manera de seguir. Aries tiene esa capacidad de manera extraordinaria. Aries no abandona lo que de verdad le importa. Y el secreto está ahí, en asegurarse de que lo que eliges de verdad te importe. No que deba importarte. Que te importe. Cuando ese alineamiento ocurre, Aries se convierte en una fuerza que pocas cosas pueden detener. No por terquedad. Por convicción. Por esa certeza tranquila del que sabe que está donde debe estar, haciendo lo que debe hacer, siendo quien debe ser. Y hay algo más, algo que quizás te sorprenderá. Es posible que ya hayas empezado a recorrer ese camino sin haberte dado cuenta. Tip 10. El camino que ya empezaste a recorrer sin notarlo. Los caminos más importantes de la vida raramente comienzan con un anuncio formal. No comienzan el día en que decides conscientemente que empiezas. Comienzan antes. En conversaciones que tomaste de cierta manera. En libros que te atrajeron sin saber exactamente por qué. En ideas que volvieron una y otra vez aunque intentaras ignorarlas. En sensaciones que el cuerpo tuvo antes de que la mente encontrara palabras para describirlas. Es posible, muy posible, que el camino que más se siente tuyo ya lo hayas comenzado a recorrer sin notarlo. Que los pasos de las últimas semanas o meses, aunque parecieran no tener dirección, en realidad te estaban moviendo hacia algo. Que las lecturas, las conversaciones, las intuiciones, los cambios pequeños que hiciste casi sin pensar, estaban trazando una dirección. La naturaleza funciona así. La semilla no espera que el jardinero le anuncie formalmente que es momento de germinar. Cuando las condiciones son las correctas, cuando hay suficiente calor y suficiente humedad y suficiente tiempo bajo la tierra, la semilla germina. No porque alguien le dio permiso. Porque es lo que hace cuando está lista. Tú también estás listo. Y probablemente ya empezaste, aunque todavía no lo hayas reconocido como un comienzo. ¿Hay algo que has estado haciendo diferente últimamente sin una razón muy clara? ¿Una nueva atención hacia ciertos temas? ¿Una manera distinta de relacionarte con ciertas personas o situaciones? ¿Una energía que aparece cuando piensas en cierta dirección, aunque todavía no hayas actuado hacia ella? Eso es el camino que ya empezaste. Y el reconocerlo tiene un efecto poderoso. Cuando nombras lo que ya está ocurriendo, lo que era implícito se vuelve explícito. Lo que era movimiento inconsciente se convierte en elección consciente. Y la elección consciente es mucho más poderosa que el movimiento inconsciente, aunque ambos vayan en la misma dirección. Para Aries,
Este reconocimiento es especialmente importante, porque Aries tiende a subestimar lo que ya ha hecho si no lo hizo de manera dramática, visible, declarada. Si el comienzo fue suave, Aries a veces no lo cuenta como comienzo. Pero sí cuenta cada conversación que cambió tu perspectiva, cada momento de quietud en que algo se acomodó adentro, cada pequeño ajuste que hiciste porque algo en ti sabía que era necesario. Todo eso cuenta. Todo eso es parte del camino. Y el camino, aunque no lo hayas recorrido corriendo con la velocidad característica de Aries, lo has recorrido. Y cada paso te puso en un lugar desde el que el siguiente paso es más posible. El camino que ya empezaste quiere que lo reconozcas. Que le digas, te veo. Que le digas, soy consciente de que ya empecé. Que te digas a ti mismo, ya no estoy en el punto de partida. Ya estoy en camino. Desde ahí, cada paso que sigue es más ligero. 3 caminos. 3 posibilidades. 3 versiones de ti mismo esperando al final de cada uno. Y en el centro de todo, una sola pregunta que vale la pena responder con honestidad: ¿qué versión de ti mismo mereces vivir? No la más cómoda. No la más aprobada. No la más segura. La más verdadera. La que, cuando te miras en el espejo dentro de un año, te devuelve una mirada que reconoces con algo parecido al orgullo. No el orgullo arrogante del que no ha tenido dificultades, sino el orgullo tranquilo del que eligió desde adentro y siguió adelante aunque fuera difícil. Aries tiene fuego. Ese fuego no mengua con los años. Se refina. Se vuelve más preciso. Menos disperso, más concentrado. Como el sol en el momento exacto del mediodía, no está en todos lados, está exactamente donde necesita estar, y ahí su calor es máximo. Tú eres ese sol en el mediodía de cierto camino. Y ese camino te espera. No con impaciencia. Con la certeza tranquila de que llegarás cuando estés listo. Y la señal de que estás listo es que estás aquí, haciendo estas preguntas, escuchando estas palabras, sintiendo lo que sientes mientras escuchas. Eso ya es valentía. Eso ya es movimiento. No subestimes lo que significa haberse dado el permiso de preguntar, de dudar, de buscar. No todo el mundo lo hace. Mucha gente elige no preguntar porque las preguntas incomodan. Tú elegiste preguntar. Eso te dice algo sobre quién eres. Ahora queda un paso más. El más importante y el más simple: moverse. No correr. No saltar. Moverse. Un paso. Esta semana. En la dirección que más se siente tuya. Porque los caminos no se recorren todos de una vez. Se recorren un paso a la vez. Y el primer paso, ese que quizás ya diste sin llamarlo así, tiene el poder de cambiar todo lo que viene después. Aries que mueve los pies, mueve el mundo. Siempre fue así. Y esta semana no es la excepción. Tienes 2 opciones después de este video: cerrarlo y esperar que las cosas cambien solas, o decidir que los próximos 21 días van a ser diferentes. Si eliges lo segundo, la transformación estructurada de 21 días alineada con tu signo está esperándote en el comentario fijado. La energía ya se está moviendo, la única pregunta es si tú también lo estás.